Libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, el título de este sermón de la mañana es El deleite en la ley de Dios. ¿Cuánto deleite podemos encontrar en la palabra del Señor? ¿Cuánto gozo podemos encontrar al acercarnos a las Escrituras? Qué bueno que tengamos los salmos. Son 150 salmos recopilados para formar un todo. Le llaman el ignario del Antiguo Testamento. No fue creado con ese fin, pero se fue recopilando a medida que el tiempo pasaba. 5 libros forman los salmos. Y el primer salmo nos enfoca en el varón que es bienaventurado y que pone su atención en la palabra del Señor. Vamos a examinar, hermanos, versículo 1. Es un salmo que ustedes conocen. ¿Cómo empieza el salmo? ¿Qué dice? Bienaventurado, dichoso, gozoso. En el Antiguo Testamento podemos recordar ese mismo término cuando ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, se dice a los que permanecen en los mandamientos de Dios: bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Eso está en Deuteronomio 28. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová te confirmará por pueblo santo suyo cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Todo este capítulo habla inicialmente de las bendiciones de aquellos que guardan los mandamientos de Jehová. Serán benditos, hermanos, en todo lo que hagan. Serán benditos en sus manos, en su trabajo. Serán benditos cuando entren y salgan, cuando estén de camino. Serán benditos guardando los mandamientos del Señor. ¿Quién no quiere esas bendiciones? ¿Quién no se enfoca en esas bendiciones? Claro. Y podemos recordar también las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Haciendo referencia a aquellos que prestan atención a la palabra de Dios y guardan sus mandamientos. Esa es la palabra con la cual empieza este salmo. Bienaventurado el varón. Ahora, ¿cómo está definida la vida del hombre de Dios? ¿Cómo está definida? Aquí el salmo habla de 3 cosas que son una característica de la vida del hombre de Dios. Vea conmigo el versículo 1. Que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y no se sentó en silla de escarnecedores. Es decir, que no camina en el consejo de los impíos, que no se detiene en el asunto de los pecadores y no participa del juicio de los escarnecedores o burladores. Hablemos de lo primero. Dichoso es el varón de Dios, el hombre de Dios, que no camina en el consejo de los malos, no camina en el consejo de los impíos, no aprueba sus caminos, no anda con ellos. Primera de los Corintios 15:32 dice el apóstol Pablo, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y luego dice el versículo 33, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es el consejo de los malos. Este es el consejo de los impíos. Algunos de los consejos que vienen de pecadores. ¿Qué piensa el impío? Según lo que leímos en lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:32. Dice: comamos y bebamos, mañana moriremos. No hay vida después de la muerte. No hay resurrección. No hay obra de redención. Lo que esta tierra nos muestra es todo, no hay nada más. Ese es su pensamiento. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Eso no se escucha muchas veces en aquellos que no conocen de Dios,
Ahora la pregunta, el varón de Dios, ¿qué va a hacer con respecto a esto? ¿Va a tomar en cuenta estos malos consejos de los impíos? ¿Va a caminar en el consejo de los impíos? No, es bienaventurado el varón que no camina, que no anda en el consejo de los malos, de los impíos. Y por eso es que Pablo dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ¿cuántos aplicamos separación bíblica? ¿Cuántos aplicamos la separación bíblica de la cual habla las Escrituras? Y a veces sí estamos muy contentos porque es parte de la cultura, porque es parte del sistema, porque es parte de lo que la vida mismo propone. Y estamos ahí, escuchando y muchas veces haciendo caso al consejo de los impíos. El camino de los impíos. Y mira el segundo punto, ¿no? El hombre que es bienaventurado, el varón de Dios, no se detiene en el asunto de los pecadores. O sea, no solo camina en el consejo de los malos, sino que no se detiene en su asunto, dice la Reina Valera, en el camino de los pecadores. No se detiene en su asunto. Sabe hacer una distinción, una separación. Efesios 5:11 dice con claridad, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. No participen, no tengan nada que ver con las obras de las tinieblas. Es un error cuando a veces el creyente se asocia con el incrédulo porque piensa que puede evangelizarlo. Se asocia, miren bien lo que digo. La proclamación del evangelio nos llama a proclamar su palabra a los impíos, pero no asociarnos con su manera de vida. No asociarnos con las cosas que ellos hacen. Y Pablo es muy claro, no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndanlas. No se unan con ellas. Ustedes no forman parte, si son llamados varones bienaventurados por Dios, ustedes no forman parte de las obras de las tinieblas. Tengan cuidado cuando estén cercanas a ellas. No podemos nosotros pensar que podemos negociar con las obras infructuosas de las tinieblas. No podemos hacerlo. Y si consideramos el mandamiento de segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 17, que habla sobre el yugo desigual, hay un punto donde dice el Señor, pueblo mío, salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Ustedes conocen el contexto, no se asocien en un yugo desigual con los incrédulos. Un yugo desigual, la figura antigua testamentaria de arar con un buey y un animal diferente a un buey, un burro, un asno. No se puede poner en la misma obra a dos animales que son diferentes. Asimismo, en ese sentido, no hay ninguna asociación entre un creyente y un incrédulo. Y considerando esto, porque Pablo es muy claro en el mandamiento que está expuesto ahí, no hay ninguna relación entre el creyente y el incrédulo. No hay ninguna asociación entre Cristo y Satanás. No hay nada que los una. No hay nada en común entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. No lo hay. Es un mandamiento claro de separación bíblica y por eso el versículo 17 de 2 Corintios 6, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Salid, no toquen lo inmundo. Hay un claro mandamiento entonces de separarse de las cosas que son pecaminosas. Entonces, el varón de Dios no se detiene en el asunto de los pecadores. ¿Por qué? Porque practica la separación bíblica. Entiende lo que es separarse de las tinieblas. El camino no es por ahí. Muchas veces nosotros tratamos de hacerlo diferente ignorando los mandamientos de la Escritura. Pero si la Escritura es muy clara y dice que no participemos de las obras de las tinieblas que son infructuosas y que tenemos que apartarnos de lo inmundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Ahora, la iglesia de hoy no discierne, no aplica la separación bíblica. Y lamentablemente, cuando hay una asociación entre un creyente y un incrédulo, quien lleva la peor parte es el creyente. Es engañarse pensando que un creyente puede asociarse con un incrédulo y el incrédulo va a salir beneficiado o va a conocer de la obra de Dios y todo eso. Si tú estás en un trabajo y te asocias con un incrédulo para trabajar, mientras tú piensas estar en la iglesia alabando al Señor, ¿él qué va a querer hacer?
Él no va a pensar en las cosas de Dios. Él va a querer hacer más dinero. Él no va a entender si tú tienes que guardar el día del Señor. Él no, se va a reír de todo eso. Lo mismo en una relación diferente también de un creyente con un incrédulo cuando están pensando formalizar un vínculo matrimonial. Es lo mismo. A veces se piensa, no, que esa persona va a cambiar, que esa persona va a recibir a Cristo, pero no es así. Hay un mandamiento muy claro que nos dice, no hay asociación, no hay un yugo desigual. Entonces, el hombre de Dios, el varón de Dios, no anda en el consejo de los malos, ni tampoco se detiene en el asunto de los pecadores. Pero dice también algo más. Dice que tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. Y esto en otra versión, se sienta en la silla o sencillamente no anda en la silla de los escarnecedores o de los burladores. Es decir, que no da por válido el juicio de los burladores. El hecho de sentarse en una silla es juzgar. Es una manera de decir hacer juicio. No da por válido el juicio de los burladores. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él no aprobó nunca el juicio de los fariseos, de los religiosos. Y ustedes recordarán los famosos ayes del Señor. O por lo menos podemos mencionar uno de ellos, Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y hay ahí varios ayes, varios, que el Señor los denunció públicamente, los expuso como pecadores, como hipócritas, como falsos. Así que no se sienta el hombre de Dios en el juicio de los escarnecedores. No aprueba su juicio. ¿Saben por qué? Porque el juicio está en la palabra de Dios. El varón de Dios hace juicio y discierne ¿en base a qué? Es a las escrituras, no a los burladores, no a los que rechazan de Dios, no a los que no quieren saber nada de Dios, no a aquellos que no quieren vivir conforme a los mandamientos de Dios. Hay mucha gente que puede decir que tiene o conoce tal vez de las cosas de las escrituras, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Y el juicio que muchas veces usan es un juicio incorrecto porque no va de acuerdo con las escrituras. Ahora, si pensamos en escarnecedores, pensamos en burladores, son aquellos que desprecian todo juicio que viene de las escrituras. Aquellos que rechazan, aquellos que no quieren, no están de acuerdo. No, tal vez no estamos de acuerdo con lo que la escritura hable con respecto a la sujeción de la mujer, o el hecho de que el hombre sea quien esté al frente y quien tenga el liderazgo de la casa. Y puede haber mucha gente que piense de esa manera en esas cuestiones. Solamente si tomamos en cuenta una de estas cosas, puede haber muchas cosas realmente. La gente que no conoce de Dios desprecia esto. Es un burlador, un escarnecedor. Pero a lo mejor tu juicio es diferente. Tú dices, no, hay un orden correcto que puso el Señor para las escrituras. En las escrituras con respecto al matrimonio, hay un orden correcto. Cristo, el varón, el esposo, la esposa, de ya habla de esposo, no habla de unión libre, esposo, la esposa, los hijos, es un orden correcto. ¿O qué tal vez si pensamos de la ideología de género? Burladores, escarnecedores que desconocen el juicio de Dios y toman juicio con respecto a estas cosas, dejando a un lado las escrituras. Cuando el mandamiento del principio es claro, varón y hembra los creó. El hombre se unirá a su esposa y serán una sola carne, a su mujer serán una sola carne. Ya no son dos, son una sola carne. Está claramente mostrado el orden de Dios, pero habrá escarnecedores y burladores que digan, no, eso no es así, eso no es correcto, la Biblia está desaprobada, desacreditada. Hoy cada uno puede escoger su género, cada uno puede hacer lo que quiere, cada uno puede pensar lo que quiere y todo es relativo. Y ese juicio llega a la iglesia. Llega muchas veces a las iglesias. ¿Y qué hacen las iglesias? ¿Se sientan y aprueban el juicio de los escarnecedores y burladores? ¿O dicen, eso no es así? Dios no estableció las cosas así. El problema es que mucha gente discute como que fuera algo personal. Y no es así, porque es la escritura la que lo enseña. Es la palabra de Dios la que hace un juicio correcto de las cosas. El varón de Dios no se sienta en el juicio de los escarnecedores. No aprueba el juicio de los escarnecedores. Ese es el varón de Dios. El varón de Dios
se deleita en la ley de Jehová. Y esta es la idea central de este Salmo 1. Se deleita. El varón de Dios es bienaventurado porque se goza, se regocija en la ley de Dios. La ley de Dios no es algo gravoso, pesado, fastidioso, no lo es. Se deleita, se goza. Piensa tú en las cosas que te deleitan. Bueno, cuánto más las cosas que son o que vienen o provienen de Dios. Hay gente que se deleita de muchas cosas en esta tierra, pero eso nunca se podrá comparar al deleite que viene por las Escrituras. Si te deleitas en las Escrituras, ¿es la Escritura tu deleite? En la mañana, cuando empiezas tu día, ¿cómo lo empiezas? Piensa en eso. Deja que la Escritura mismo se encargue de exhortarte, de amonestarte. ¿Qué haces en la mañana? Lo primero que haces cuando te levantas, ¿qué es? Te acercas a las Escrituras, lees las Escrituras, tienes un tiempo de oración, hay un lugar privado para encontrarte con Dios antes de que hagas todas las cosas. Podrás decir que no tienes tiempo, pero para eso está la mañana. No, que yo me levanto muy temprano. Bueno, entonces levántate más temprano. Si esperas el final del día, a lo mejor vas a estar cansado, agotado. Pero el varón de Dios se deleita. Hay un gozo ahí. Dice primera carta de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, dice. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga para nosotros, no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos. Tener nuestros devocionales personales, asistir a una iglesia local para que nuestras almas sean edificadas, no es gravoso eso para nosotros. Estar en la oración para estar juntos clamando al Señor no es gravoso, no debe ser gravoso. Si la iglesia permite, hay tiempos de instrucción de las Escrituras, hay que estar para el tiempo de instrucción de las Escrituras. Si la iglesia está trabajando en obras, si está trabajando proclamando el Evangelio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás participando, estás apoyando o te mantienes pasivo? ¿O eres todavía de los que piensan que la iglesia es como un transporte que va por las montañas y tú solo te sientas nomás a contemplar todo y no haces nada, no participas en nada? Pero para muchos puede ser gravoso. Y si es pesada la carga, entonces no está siendo como el varón de Dios que se deleita en la palabra de Dios. No puede haber nada más que nos confronte a nosotros mismos, que te examines a ti mismo y veas si tú realmente te estás deleitando en la palabra de Dios. ¿Te estás deleitando en la palabra del Señor? ¿Cómo se hace evidente este deleite? Aquí dice el Salmo que se deleita, en su ley dice, medita de día y de noche. Y esto no debe tomarse como algo literal, ¿no? En el día y en la noche. No se entiende todo el tiempo. Todo el tiempo se deleita. La reflexión de las Escrituras es el gozo del varón de Dios y también su cumplimiento. Y esto es importante, porque no puede haber deleite sin haber un cumplimiento de la palabra de Dios. Y eso lo decíamos en el estudio de la mañana. Aquel que proclama la palabra, aquel que enseña la palabra, se caracteriza para ser un obrero aprobado, no solo porque enseña, sino porque vive de acuerdo a lo que enseña. Vive de acuerdo a lo que predica. Y decíamos en la mañana que el principio es aplicado también en los ámbitos del hogar, de la familia. Un hombre que quiere enseñar a sus hijos y a su esposa debe de vivir la palabra para poder ser aprobado delante de Dios. O podemos irnos a Josué, el varón de Dios, ahí en el capítulo 1, versículo 8. Un pasaje que posiblemente lo conozcas. Dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué dice? Nunca. Le está diciendo Dios a Josué. Cuando Josué ya tomó el mando o el liderazgo en vez de Moisés. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar de día y de noche? Reflexionar en las Escrituras, leer las Escrituras, aprender de las Escrituras, ver lo que la Escritura te quiere enseñar. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Interesantes palabras que le da el Señor a Josué. No solo medita, sino que también que guardes la palabra y que hagas conforme a lo que la palabra te está indicando.
Tú ves entonces que el gozo, el deleite de la palabra no está separado de el guardarla y el vivirla, hacer conforme lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos solamente le encantan la última parte del versículo, pero realmente es todo aquí un contexto. ¿Te deleitas en las Escrituras? Entonces guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos, entonces haz conforme sus mandamientos. Eso es lo que se nos está mandando aquí para lo que un varón de Dios debe mostrar. Si meditas en su ley, entonces usarás correctamente la palabra de Dios, como lo leíamos en la mañana en el estudio de 2 Timoteo, capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Esa es la forma entonces como se hace evidente la palabra de Dios en un varón bienaventurado. Ese es un varón bienaventurado, dichoso. Te pregunto, ¿eres tú un varón dichoso? ¿Eres tú un hombre de Dios dichoso? ¿Eres una mujer dichoso que se goza en las Escrituras, que se deleita en las palabras? ¿O es una carga? Aquí en la iglesia podemos poner muchos rostros y manifestar muchas cosas externas, pero Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes y Dios sabe si realmente están viviendo conforme a las Escrituras. Dios sabe si están obedeciendo conforme a la palabra. Dios sabe si estás tú haciendo lo que Él te está mandando. Ahora, hay una preciosa ilustración que nos da el versículo 3. Si en algún momento se nos hace un poco difícil de entender lo que es un varón bienaventurado, el versículo 3 nos muestra una comparación, una ilustración, una analogía. Dice, será el varón de Dios, el varón que se goza, que se deleita en la palabra de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. La versión de las Américas dice como un árbol firmemente plantado. Pero es interesante que la palabra literal es un árbol que ha sido trasplantado o replantado donde hay corrientes inagotables de agua. Ese es el primer punto. Un árbol que está plantado firmemente donde hay corrientes inagotables de agua. Pero este árbol también dice que da su fruto en su tiempo. Manifiesta entonces su fructuosidad como una evidencia de que es saludable para otros. Si a ti te gusta algún fruto, tal vez como, qué sé yo, el mango, las fresas o lo que sea, las naranjas, las manzanas, tú te acercas a un árbol y cuando tú lo ves lleno de frutos, qué gozo que da, ¿no? No sabes por dónde empezar a coger, pero también qué fastidio cuando tú te acercas a un árbol y no hay nada. No hay nada. Y lo que hay es frutos secos, arrugados, tal vez podridos, en malas condiciones. Es fastidioso, pero qué gozo cuando uno se encuentra con un árbol que tiene un fruto evidente en su tiempo, maduro. Eso en su tiempo, ¿qué quiere decir? Maduro, ¿no? Que está listo para comerlo, ¿no? Es un gozo poder disfrutar ese fruto, pero asimismo también dice en esta ilustración que el varón que se deleita en la ley de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto en su tiempo, y también dice que su hoja no cae. Y esto es una evidencia de que ese árbol está alimentado perfectamente por la savia, ¿no? La savia es la sangre de los árboles, de tal manera que la hoja está constantemente en renovación, es decir, no es una hoja que se ve seca, sino que se ve siempre en buen estado. ¿Y todo eso por qué? Porque hay internamente una savia que va dentro de ese árbol. Ahora, esta ilustración me dice algo. Claro, porque el Salmo 1, que es un salmo anónimo, no deja sino mostrar precisamente la condición del varón que es bienaventurado. Claro, es firmemente plantado, dice. Es un hombre que está arraigado en la Escritura, como lo enseña Colosenses. Es un hombre que está firmemente arraigado en la palabra de Dios, que ha echado raíces. No puede haber otra forma de entender un árbol bien agarrado en la tierra con sus raíces
que es difícil sacarlo, que las tempestades no lo van a tumbar, que los tiempos de inviernos o de lluvias o de inundaciones no lo van a sacar. ¿Por qué? Porque está bien plantado, está firmemente arraigado. Y ahí podemos acordarnos nosotros precisamente de aquellos que toman la palabra de Dios y la ponen en práctica, que son como aquel hombre que construye la casa sobre la roca. Vienen las tempestades y la casa no cae. Es así entonces como un varón y una mujer de Dios que se manifiesta la palabra en tu vida. O a la primera ya no sabes qué hacer, o te desesperas, o piensas que Dios te ha abandonado, o piensas que has perdido tu salvación, o piensas sencillamente que el Señor se ha olvidado de ti. Pero cuando estamos firmemente anclados, arraigados en la palabra, como este árbol, sabemos entonces que la palabra es la que nos sostiene. Que a pesar de los afanes y las cuestiones de esta vida, nosotros estamos anclados, agarrados de la palabra de Dios. ¿Anclados de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ese fruto no habla de otra cosa, sino, hermanos, de cómo el Espíritu Santo obra en los creyentes. ¿Y qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que se ve en un creyente? Se ve ese fruto que hace el Espíritu Santo, ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Es evidente la vida en el Espíritu. Y esa hoja que no cae, que está siempre renovada por esa savia interna, hermanos, que es precisamente la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente que está siempre enfocado en la palabra del Señor. ¿Estas cualidades no hablan bien de la vida del hombre de Dios? Es importante también considerar que este árbol no se plantó a sí mismo, porque incluso literalmente es replantado. Es como el árbol, dice, será como un árbol firmemente plantado. Él literalmente es replantado. Y esto no deja de ver precisamente la obra que Dios ha hecho a través de la gracia de Cristo en la redención. Si lo podemos ver de una manera tal vez ilustrativa, es Dios que sacó tal vez este árbol que estaba en una tierra árida y lo puso ¿dónde? Donde hay corrientes de aguas, donde fluye la obra del Señor. Es Dios que ha hecho esta obra. El hombre de Dios ha recibido toda esta bendición por la gracia de Cristo. Podemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 carta a los Corintios 5, 17, donde él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto es bueno que lo consideremos, porque esto lo ha hecho Dios, no lo hemos hecho nosotros por nuestros méritos. Dios ha hecho esta obra. Dios ha hecho que tú seas como un árbol bien plantado, que da su fruto a su tiempo y que su hoja está siempre verde, no cae. Es Dios que ha hecho eso. Es Dios que ha hecho esa obra a través de la gracia preciosa de Cristo. Cuando tú ves la gracia de Cristo en tu vida, no ves tus obras, no ves que tú puedes hacer algo para agradar a Dios. No, es Cristo que ha hecho todo por nosotros y nosotros confiamos en esa gracia de Cristo. Y dice también en ese versículo que leímos, el versículo 3 del Salmo 1, todo lo que hace prosperará. Claro, el hombre de Dios tendrá éxito en sus caminos, pero debe entenderse siempre este éxito no en la voluntad de Él, sino lo que es conforme la voluntad de Dios. Las palabras de Efesios 2:10 pueden darnos esa claridad cuando dice Pablo a los Efesios que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras. Sí, porque a veces yo puedo tomar solo esta parte del versículo y decir que todo nos vaya en esta vida, es exitoso, y no está hablando de eso. Esa vida próspera, es próspera en el Señor, es próspera en la voluntad de Dios. Ahora, ¿tú conoces la voluntad del Señor? Claro, el hombre de Dios que es dichoso conoce la voluntad de Dios. No se puede esperar que un hombre que conozca la voluntad de Dios, que no anda en el camino de los pecadores, que se deleite en la ley de Dios, prospera en algo que no sea fuera de su voluntad. ¿Entiendes eso? No podemos separar el que seamos prósperos en el Señor, en el hecho de que estamos anclados en la voluntad de Dios y conocemos la voluntad de Dios.
Eso para que esté claro de que esto no podemos usar este versículo para hacer una doctrina de prosperidad, definitivamente. Ahora el versículo 4 nos da un contraste con los malos. Y es importante esto porque así como el hombre de Dios es dichoso, porque se deleita en la ley de Dios y porque tiene es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, hay un contraste definitivamente con los malos. Mira el versículo 4, dice, no así los impíos, no así los malos, en el Salmo 1, no así los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso del tamo es la cascarilla que sale o el residuo vegetal que sale de muchos granos. Eso es el tamo. ¿Qué comparación de un árbol bien plantado, arraigado, con un residuo vegetal? Basta solo con soplar un poquito para que el tamo no presenta oposición al viento. El tamo no se ancla en la tierra para pegarse. No, se sopla con facilidad. Puedes ver entonces el contraste de quién. ¿Quién es el tamo? Son los malos. Son los impíos. Y yo espero que tú estés seguro de tu salvación en esta mañana. Que tú examines tu vida cada día para ver si es firme tu vocación y elección. No es el propósito de que tú digas, hoy seré yo tamo. Ese no es el punto. El punto es que tú veas si te deleitas en la ley de Dios, si haces su voluntad, si prosperas en lo que el Señor te ha mandado, prosperas en tu camino, prosperas en tu vida personal, prosperas en tu familia, creces en el conocimiento del Señor junto con los tuyos y lo haces en una iglesia local junto con tus hermanos. Pero el tamo es soplado con facilidad. Ellos no están plantados, no son fructuosos, no son fructíferos, no duran, no prosperan. Por eso este residuo vegetal es soplado tranquilamente por las tormentas de la vida. Son inestables, un fuerte viento los arrebata. Es una comparación muy clara de un árbol bien plantado y un residuo vegetal. Y el versículo dice, por tanto, versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la congregación de los justos. Serán eternamente excluidos, que ellos no se levantarán en el juicio de Dios. Serán condenados. Ahora, si pensamos por un momento en la iglesia del Señor, la iglesia está formada por santos. ¿Quiénes forman la iglesia del Señor? Son santos que han sido regenerados, santos que están creciendo en la gracia del Señor, árboles plantados junto a corrientes de aguas. No son tamo. Así que debe estar claro esto para nosotros. Los impíos, los malos, los perversos no se levantarán en la congregación de los justos. ¿Por qué? Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los malvados caerán bajo el juicio de Dios, no tendrán parte en la comunidad de los justos, y por eso habrá para ellos lloro y crujir de dientes, fuera de toda gracia de Dios, como en la parábola de los talentos de Mateo 25:30. Al siervo que es inútil, se le echa en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero dice el versículo final que Jehová conoce, dice. El Señor conoce a los justos. El Señor cuida el camino de los justos. Pero el camino de los malos lleva al desastre, la perdición y la destrucción de su alma. El factor aquí que es determinante y claro es, Dios conoce si es nacido de nuevo por la fe el creyente. El Señor lo sabe. Él conoce a los suyos. ¿Recuerdas Juan 10:14? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. El Señor conoce a los suyos, y esto habla precisamente de ese conocimiento que tenemos, que tiene nuestro Dios de nosotros desde que este mundo fuese establecido. Y las ovejas conocen la voz del buen pastor. Es más, dice Juan mismo en el capítulo 8:47, que el que es de Dios oye las palabras de Dios. No oye las palabras de los que son extraños. El que es de Dios oye las palabras de Dios. El justo
ha sido redimido en la justicia de Cristo, no en la suya propia. Pero eso no pasa con el impío. El hombre impío es aquel que rehúsa reconocer su maldad, porque ama su pecado. Por tanto, no puede ver su condición de muerte espiritual. Y de esa manera, no se puede sujetar entonces al señorío y gobierno de Cristo. De tal modo que el impío sella su propio destino en la condenación. Mira eso. Rehúsa conocer su maldad. Ama su pecado. No ve su condición de muerte. No hay arrepentimiento verdadero y genuino. No se separa de la maldad. No hay un arrepentimiento. Y no se puede sujetar al señorío de Cristo. No se puede sujetar al gobierno de Cristo. Al final, siempre querrá hacer lo que es mejor para él, rechazando todo gobierno y autoridad del Señor. No, ¿para qué asistir tal vez? ¿Para qué asistir a una iglesia? ¿Para qué congregarme en una iglesia? Yo puedo estar solo. Allá van solamente los pecadores. Eso no ha enseñado el señorío de Cristo. El señorío de Cristo nos habla de que Él estableció la iglesia para que los creyentes sean edificados. ¿Puedes ver eso? Si eso se manifiesta y nunca hay un cambio, entonces podemos llegar a decir que es un impío que ha sellado su propio destino en la condenación. ¿Eres el hombre o la mujer que eres bienaventurado del Salmo 1? Te pregunto en esta mañana, ¿es la ley de Dios tu delicia? ¿Son las cosas del Señor, sus mandamientos, son una carga, son un fastidio o son un deleite para ti? ¿Meditas siempre en su palabra? ¿Reflexionas en las Escrituras? ¿Lo haces conforme a sus mandamientos? Déjame decirte, el Señor sabe guiar por el buen camino a los justos, pero para los impíos y rebeldes lo que queda es la destrucción.